Ahora vamos a estudiar la continuidad desde un punto de vista analítico. Podremos familiarizarnos y fundamentalmente apreciar el trabajo de estos grandes personajes de la matemática. Representantes de muchos otros los encuentras en la parte superior de tu pantalla. ¿Cómo podemos conocer la continuidad de funciones si no tengo la expresión gráfica delante mía? ¿Qué ocurre cuando es la expresión analítica? Es decir, la fórmula f de x igual al modelo que tengas delante. ¿Cómo podremos saber si la función es continua o no lo es? Bien, lo primero que debemos saber es que una función es continua cuando no presenta discontinuidades en ningún tipo y en ningún punto. No estamos diciendo nada nuevo. También debes saber que una función es continua en un intervalo a-b si no presenta discontinuidades dentro de él. Decir que una función es continua en un intervalo a-b es decir que lo es en números que están entre a y b dentro de su dominio. Esta función de la derecha, la ya conocida proporcionalidad inversa 1 partido por x, que hemos trabajado antes y que sabemos gráficamente que es discontinua en 0, pues va a ser continua en el intervalo cerrado, que empieza, por ejemplo, en 1 y acaba en 2. Fíjate bien, si observas la gráfica sobre 1, 2, pues va a ser claramente continua. Pero entonces, ¿cómo estudiar estos casos si no conozco su expresión gráfica o no sé hacerlo o quiero conocer un método más rápido? Bien, pues el secreto está en estudiar el dominio. Vamos entonces a clasificar el estudio de la continuidad analíticamente en 3 tipos. Primero, si la función es de tipo elemental. Recuerda las funciones elementales que hemos trabajado hasta ahora, fundamentalmente las constantes, las lineales, las afines, las cuadráticas. Todas ellas son parte de las llamadas polinómicas. Son todas funciones elementales. Además, vamos a también incluir las funciones de proporcionalidad inversa, las racionales, las funciones raíces o radicales. Todas ellas pertenecen también al conjunto de funciones elementales. Las funciones exponenciales y logarítmicas no se definen como elementales, puesto que abren la puerta a un universo de números irracionales. Recuerda aquellos números con un comportamiento muy distinto al número racional, con lo cual no se le llamará así, pero desde un punto de vista de la continuidad, vamos a aplicar también la misma metodología. Bien, en resumidas cuentas, para detectar si una función, dada su expresión analítica, es continua, pues tenemos que saber que las funciones dadas por expresiones analíticas elementales, es decir, todas las nombradas y conocidas hasta ahora, son todas continuas en los puntos en los que están definidas, es decir, en los puntos de su dominio. Luego será tan sencillo como estudiar el dominio y si el punto está dentro del dominio, será continua en él, y si no, pues no lo será. Sencillo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, observemos estas 3 funciones. Cuidado con la expresión, puesto que deberíamos haber escrito f de x. Bien, algo que deberemos cambiar en nuestra libreta. Es importante este punto. Bueno, pues estas funciones son discontinuas en los puntos en los que no están definidas. Por ejemplo, en 0 no lo estará. Recuerda, una función racional no está definida cuando abajo tiene un 0, luego x igual a 0. Esta función del centro no estará definida en x igual a 2, luego no será continua en x igual a 2. Del mismo modo, esta función no será continua en x igual a 2. Veamos más ejemplos. Por ejemplo, f de x igual a x cubo menos 3x más 5 es una función polinómica y está definida en todo R, luego es continua en todo R. Esta función es una función racional. Acuérdate que es continua y está definida en todo R, salvo en menos 3, porque x más 3 se igualaba a 0 y se despejaba. Luego no será continua en x igual a menos 3.
Esta función está definida en todos los puntos tales que x menos 4 sea mayor o igual que 0, puesto que era una función raíz o racional. Pues despejando la x de la desigualdad, obtenemos x mayor o igual que 4. Luego es continua en todos los puntos de su dominio, es decir, desde el 4 cerrado hasta el más infinito. Observa un par de ejemplos referidos a los trabajados anteriormente. Efectivamente, la primera se relaciona con la que tienes aquí. Puedes ver claramente que en 0 no es continuo. Y aquí puedes ver claramente que esta función no es continua en x igual a 2 porque en su dominio el 2 no puede estar, no está definida en 2. Ahora te toca practicar a ti. ¿Cómo se estudia la continuidad analíticamente? Dada estas tres funciones, estudia la continuidad en los puntos especificados. Y además, vamos a aprovechar para identificar gráficamente cada una de ellas. Gracias a esta identificación, podrás comprobar cómo el procedimiento analítico y gráfico coinciden y te llevan efectivamente a las mismas conclusiones. Trabaja el ejercicio en tu libreta, copia el enunciado, expresa claramente, siguiendo los mismos pasos explicados anteriormente, ten cuidado con el simbolismo matemático y comprobaremos si lo has hecho correctamente. Ahora puedes parar el vídeo. F de x igual a x al cuadrado es una función polinómica, especialmente una función cuadrática. Está definida en todo R, luego es continua en 3, porque es una función elemental con dominio todo R, luego como 3 pertenece al dominio, también lo será. Y efectivamente coinciden con la curva verde. Una tabla de valores te puede aclarar que es realmente esa la curva que le corresponde a la función x cuadrado. B, f de x igual a 5x partido x menos 5. Es una función racional. Está definida en todo R salvo en 5. Luego la función será continua en todo R menos en 5. Como 2 pertenece al dominio, es continua en 2. Esta función no será continua en 5. Fíjate que efectivamente la función le corresponde la curva roja. Lo puedes comprobar gracias a una tabla de valores. C, f de x igual a raíz de 3x más 4. Es una función raíz, con lo cual está definida en todos los puntos cuyo 3x más 4 sea mayor o igual que 0. Si despejamos adecuadamente esta desigualdad, tenemos que su dominio es cerrado menos 4 tercios más infinito. Como 7 pertenece al dominio, será continua en 7. Por ejemplo, esta función nunca será continua en menos 5, porque no pertenece al dominio. Observa que efectivamente la función de curva azul pertenece a esta función raíz. De nuevo, una tabla de valores trabajada adecuadamente te facilitará determinar que esta es la curva raíz. Muy bien, pues aquí tienes tu ejercicio para trabajar. De nuevo, ¿cómo se estudia la continuidad de una forma analítica? Indica en qué valores de todo R son continuas las siguientes funciones. Importante que tengas en cuenta que te vas a encontrar funciones llamadas no elementales. Acuérdate de lo dicho, las funciones exponenciales y logarítmicas no se les consideran elementales, pero con respecto a la continuidad, sí cumplen que son continuas en todo su dominio. Ahora puedes realizar el ejercicio en tu libreta.